En el libro de Job, capítulo 1, vamos a hablar acerca de lo que son las pérdidas y también acerca de la restitución. Pérdida y restitución. Eso lo vemos reflejado en este libro tan extraordinario. Yo lo voy a leer en una versión que es la nueva versión internacional, la llamada NBI, que si la tenemos proyectada va a salir acá también en la misma versión. Si no, usted vaya siguiendo o me escucha directamente en la lectura bíblica. Dice la Escritura: en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban a turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también, ¿quién? Satanás. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no está bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones, de tal modo que has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra? Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Sabá y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo: del cielo cayó un rayo que calcinó las ovejas y a los criados yo solo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada y solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero todavía cuando otro llegó y dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto vino contra la casa y derribó sus 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar
y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, rasgó sus vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Oramos, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude y nos entregue de su gracia para poder recibir la palabra de manera en la que Él ha pensado para nosotros este tiempo. Señor, oro para pedirte junto con la iglesia que tu favor nos alcance. Señor, que la palabra leída, como dice el libro de Apocalipsis, traiga sobre nosotros más que felicidad. Tu palabra dice, Señor, en el libro de Apocalipsis: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de este libro. Señor, yo declaro bendición abundante en este día. Declaro sanidad en los cuerpos. Declaro, Dios mío, milagros en las familias. En el nombre de Jesús y por el nombre de Jesús lo declaro hecho en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido hermano, este es uno de los libros que está catalogado como libro poético. Está dentro de los libros poéticos por la prosa en la que se escribe este libro y por todo lo que se hace en cuanto a la forma literal. Ahora, es un libro que a modo temporal es más antiguo que el Génesis. Es decir, el Génesis lo escribe Moisés alrededor del 1600 más o menos antes de Cristo, y no hay referencias de quién ha escrito el libro de Job. Se cree que también pudo haber sido Moisés, se cree que el mismo Job pudo haberlo escrito, y algunos un poco más escépticos dicen que esto fue solamente una fábula, un personaje pintoresco, pero que no existió. Nosotros lo tenemos en el canon bíblico y para nosotros es palabra inspirada por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por supuesto, es indubitable esto. Pero sobre todas las cosas, el libro de Job nos muestra que el justo puede padecer. Ese es el centro, el núcleo de este texto bíblico, que el justo puede sufrir, porque teníamos la idea que nos enseñaban: si vos haces las cosas bien, ¿qué pasa? ¿Te va a ir cómo? Bien. Y si haces las cosas mal, te va a ir mal. Pero ¿qué pasa cuando hacemos las cosas bien y nos salen las cosas mal? Ahí se nos tilda la computadora. Ahí es cuando se nos hace un conflicto en la fe y en la esperanza, y empezamos como a divagar en nuestra fe, porque como nos enseñaron tan de modo tácito, de alguna forma que es de una manera rígida, que más por más es más por menos es menos, y es una cuestión matemática, la fe no funciona así. De hecho, Job nos muestra a través de su propia vida cómo funciona el mundo espiritual. Leí todo el capítulo 1, porque a pesar de todos los 40 y tantos capítulos que tiene Job, necesitaba entrar en un contexto. ¿Y cuál es este contexto? El mundo invisible, el mundo espiritual. Ese es el contexto que yo quiero entrar un poquito con la ayuda del Señor hoy. Ese mundo espiritual y su influencia es lo que está revelado en este capítulo 1. Ese mundo invisible que influye en todos los seres humanos, en todos los hombres, influye o para bien
o para mal. El libro de Romanos, el capítulo 1, en el verso 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hace claramente visible, de modo que no tienen excusa. Es decir, Dios dice que lo invisible de Él, lo que desconocemos de Él, al mirar su creación, al mirar lo que es visible, vamos entendiendo que hay un mundo superior al que vemos. No podemos decir o negar, por supuesto usted y yo no, porque somos creyentes, pero no aquel que incluso es medio escéptico puede decir que no hay nada más de lo que vemos o tocamos. Sería, digamos, ya rozando la necedad decir eso, porque todo lo que vemos en el mundo, la perfección de la creación, el sincronismo que la creación tiene y en la vida del hombre, los ciclos de la vida del ser humano, está la marca de Dios, la firma y el sello de la perfección divina está detrás de eso. Ahora, Job lo sabía, y Job lo sabía a grandes rasgos, a grandes rasgos. Cuando hablé una vez de Génesis, que un día lo voy a predicar, el capítulo 2 de Génesis, cuando Caín y Abel, escuchando atentamente lo que hablaba Luis de la ofrenda y del diezmo, Caín y Abel llevan una ofrenda que no hay registro de que en la ofrenda alguien le haya dicho cómo se hacía. ¿Por qué? Porque la ley de Dios viene con Moisés. Usted recuerda, Moisés sube al Sinaí, está 40 días ahí con Dios, baja con el decálogo grabado en piedras y de ese decálogo se desprenden otras leyes y reglamentos para el pueblo de Israel. Pero antes de que eso existiera no había ley ni mandamiento. Pero alguien había instruido a estos hombres de saber cómo agradar a Dios con sus ofrendas. Y de hecho dice la Biblia que Dios ve con agrado a Abel y la ofrenda suya, mas no ve con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué le digo esto? Porque hay cosas que se dan por revelación y cosas que se dan por escrito, por reglamentos, por ley. Ahora, esa revelación y esos mandamientos que eran transmitidos de manera oral, es decir, pasado de generación en generación, pero de manera oral, porque la escritura no existía, sino hasta el 1500, 1600 por los sumerios, quiere decir que habían cosas que estaban implícitas en las generaciones o en las genealogías. Es decir, a Dios se lo agrada de esta manera. Se han apagado las estufas. No sea cosa que se haya apagado, no, bien. Quiero decir que las cosas que están ahí están implícitas porque no había quien se los dijera, pero sí había algo que se sabía cómo era. Job sabía que a Dios se lo respetaba, pero para él, tanto lo bueno como lo malo venía de la misma mano. La misma mano ejecutora era Dios. Si hacían las cosas bien, venía bendición de Dios. Si hacían las cosas mal, te partía un rayo de parte de Dios también. Y lo cierto es que no era así. Por eso vemos tras telón que hay un momento que el autor se va al mundo invisible, al mundo espiritual, y dice que los ángeles pasaron adelante de Dios porque tenían que comparecer ante Él. Y dentro de ellos vino también Satanás. Y Dios le habla a Satanás y lo empieza a increpar un poco. Le dice, no has considerado esa palabra, esa frase, no has considerado a mi siervo Job, no significa, no lo tienes en cuenta. Todo lo contrario, significa, ¿te has dado cuenta que hay un hombre que es justo? ¿Te has dado cuenta que la humanidad tiene hombres justos y Job es un ejemplo de ellos? Job es un ejemplo de que hay hombres
a los que no puedes tentar, hombres a los que no puedes doblegar, hombres a los que no deberías ni acercarte. Y el diablo nos da otra revelación extraordinaria, aunque pareciera hereje lo que le digo. El diablo nos da otra. Satanás, llamado así por su nombre, adversario. El adversario nos deja entrever que hay una bendición también invisible alrededor de los que creen. ¿Cuál es esa revelación que nos da? Está en el capítulo 1 que nosotros hemos leído. Vamos a leerlo juntos nuevamente para entrar un poquito más en el contexto. Vamos al versículo 9. Satanás replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección? Escuche eso. ¿Quién lo dice esto? Satanás. ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, con sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. ¿Qué le está diciendo ahí? ¿Acaso no te das cuenta que hay una bendición? ¿Cómo no te va a creer él? Si hay una bendición, bendijiste, estás cuidando todo lo que él tiene. Le has puesto un cerco, dice otra versión, le has puesto un cerco a todo lo que él tiene. ¿Sabe qué, mi hermano? A nosotros nos permite ver esto, que nosotros tenemos realmente un cerco de bendición sobre todo lo que hacemos. Usted se mueve bajo un cerco de bendición. Usted camina y usted ignora porque por ahí no está, ¿cómo decirlo? No está presente o no lo tiene por ahí todo el tiempo presente, pero usted está bendecido y no se da cuenta. Es decir, usted camina bajo un cerco de bendición que Dios le propina sin que usted le pida nada. Tiene un cerco de bendición que Dios le da a usted, a lo que usted tiene, a su familia, a sus hijos, sin que usted se dé cuenta, sin que usted sea consciente de eso. Usted tiene un cerco de bendición. Es decir, Job temía a Dios, pero ¿qué pasa? No se daba cuenta de eso. Job temía a Dios, pero no se daba cuenta de que Dios lo bendecía completamente, que tenía un cerco invisible, y el diablo lo ve. Mi hermano, el diablo está consciente y sabe que no puede saltar ese cerco para poder tocar tus posesiones, para poder tocar tu casa, para poder tocar tu familia. Él lo sabe y le está replicando a Dios de cómo no te va a honrar Job si en realidad lo has protegido toda su vida. Y cómo andamos en la vida a veces sin darnos cuenta de la gratitud que tenemos que tener con Dios, porque Él nos ha cercado a nosotros, nos ha puesto protección, aunque muchas veces dudamos de Él, aunque muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, aunque muchas veces reclamamos promesas que no se cumplen y no nos damos cuenta que cuántas veces el diablo se hizo agua a la boca para tocarte y no pudo hacerlo. ¿Cuántas veces Satanás quiso poner las garras sobre tus cosas, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu salud, y no le fue permitido porque había un cerco de protección?
Sin embargo, Job ignora todo esto. ¿Por qué? Porque a veces la ignorancia nos hace causar temor. Ignorar estas cosas. Por eso siempre hago hincapié en lo mismo. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Lea la palabra de Dios. Métase e instrúyase allí. Venir los domingos a la iglesia es una bendición porque estamos los hermanos juntos y se recibe un mensaje para poder recibir la palabra, pero leer la palabra todos los días significa que usted alimenta su alma todos los días y cuando llegue el momento, ese alimento va a salir a la luz. Ese alimento va a darse a conocer. Cuando usted tenga alguna angustia, algún tropiezo, alguna situación, ese alimento dará su fruto porque mostrará que usted está fortalecido por la palabra de Dios, aunque no lo entienda todo. Porque, hermanos, yo tampoco lo entiendo todo. Para muchas palabras, muchas predicaciones, me siento y leo libros y comentaristas bíblicos para poder tener mejor noción y luz de la Escritura y poder transmitirle a usted un mensaje fidedigno de la palabra. Porque a veces yo pienso que es una cosa y en realidad es otra. Por eso debo estudiarla continuamente para no desconocer. Porque el desconocimiento es la antesala de los temores. Cuando uno no conoce, teme. Cuando uno dice, no, toca esto, no quiero meter mano porque no tengo miedo de que haga algo, ¿no? De que explote. Pero tocar no pasa nada. No, ¿por qué dice eso? Porque teme, porque no conoce. Al desconocer, teme tocar, teme arruinar, teme que explote, teme que el daño sea mayor. Y por supuesto pasa eso. ¿Y qué pasaba con Job? Dice que sus hijos tomaban todo el tiempo por sus cumpleaños. Tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Y los cumpleaños los celebraban según la fecha en la casa del mayor, del primogénito. Seguro que tenía una casa más grande. Entonces todos iban a la casa de él en el cumpleaños de cada uno. Calcula, y tenía 10 hijos, casi todo el año cubierto de cumpleaños tendrían. Todos los meses fiesta, todos los meses banquete. Eran hijos de un hombre rico. Así que el hombre estaba por sus convites todos los meses. Cuando finalizaba el cumpleaños, llamaba a los hijos. Cuando terminaba el ciclo, dice, bueno, ¿ya festejaron el cumpleaños del último de ustedes? Sí. Bueno, vengan para acá. Y los llamaba a todos. Yo no sé si los hijos eran temerosos de Dios, pero él los llamaba a todos. Usaba de su autoridad como padre. Usaba de su autoridad como padre. Y los convocaba a todos los hijos. Oiga, los que son padres, use su autoridad como padre. No importa la edad que tenga su hijo. Use su autoridad como padre para transmitirle el legado de la fe. Después, si ellos se dan media vuelta y se van, no importa. Pero usted use de esa autoridad, de ese respeto, de ese honor que sus hijos les dan a usted como padre. Llámenlos para ciertas fechas, Semana Santa, Navidad, para las fechas que el mundo está buscando y conectado con Dios. Llámelos y hágale a usted saber qué importante que es la fe y el temor de Dios para usted. Job lo hacía y los llamaba a todos, ya hombres y mujeres grandes, vivían fuera del hogar paterno. Y los llamaba a todos y hacía sacrificios por cada uno de ellos. Porque él decía, porque ignoraba, porque desconocía muchas cosas. Quizás habrán mis hijos ofendido a Dios, entonces vamos a mantenernos en paz con él. Y sacrificaba continuamente por este. Y el sacrificio antes eran sacrificar un animal, un becerro, una oveja, un carnero. Imagínense, tenía 10 hijos, eran 10 animales. Representaba una inversión, representaba una pérdida para él. Pero decía, prefiero esta inversión, esta pérdida, antes de ofender al Señor. Cosas que por ahí estaban bien,
pero no eran absolutas. ¿Por qué? Porque desconocía. Y a pesar de todo, dice que no se le encontraba falta a Job. Es decir, era un buen hombre, como usted, una buena mujer, era un buen hombre. Pero pasamos al mundo espiritual después. Y en el mundo espiritual hay una prueba que se está gestando. Hay una prueba que se está gestando y Job la ignora. Y él sigue según la luz que tenía de Dios. Por eso, a mayor luz, mayor responsabilidad. Más entendemos de Dios, más responsabilidad tenemos. Esto es así. Antes yo que sabía, no, de Dios sabía que estaba en el cielo y yo en la tierra. Bueno, hoy no es así. Hoy usted sabe más de Dios. Mientras más conoce, más responsabilidad, más debe obedecer. Ahora, Job entendía una sola cosa: de Dios viene lo bueno y lo malo. Ahora sabemos que no es así. Lo bueno venía de Dios y lo malo, ¿de dónde venía? De Satanás. Satanás sale corriendo porque Dios le baja el vallado que le había puesto durante toda su vida. Por eso cuenta todo el haber de Job. Todo en su haber, la cantidad de animales que tenía. No habla de tierras porque eran beduinos, entonces andaban de una tierra a otra. Pero sí hablaba, su riqueza se medía por la cantidad de ganado que tenían. Y de repente empiezan a caer los ganados. ¡Pah! Y mientras el mensajero venía y hablaba, otra vez los ganados. ¡Pah! Más ganado. ¡Pah! Caía y caía y caían. Y no terminaba de hablar un mensajero que llegaba a otro. Hasta que termina tocando a los hijos, porque la casa se viene abajo y mueren todos. Y luego termina el mismo diablo tocando la salud de Job. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios le quitó el cerco para que el diablo pueda cruzar, porque lo que estaba en juego era la integridad de Job. Y lo que se estaba probando era su integridad. Querido hermano, hay momentos donde tu integridad será probada. ¿Por qué me pasa esto, pastor? ¿Por qué debo probar mi integridad? Y los por qué podríamos filosofar y divagar durante horas. Porque Dios es soberano. Y hay un mañana que necesita un hombre o una mujer aprobado en integridad. Cuando uno tiene esa integridad, cuando uno goza de esa integridad, pasa como Job. La Biblia dice que nada pecó. ¿Se acuerda cómo termina el capítulo 1? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor me dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Entonces, eso es lo que Dios hace. Dios muestra que su integridad, la integridad de Job no está en juego. Que a pesar de todo, y usted dirá, pero es un insensible, este hombre perdió sus hijos, porque más allá de los bienes, perdió sus hijos. No, él muestra su dolor, porque rompe sus vestidos, rasga sus vestiduras, que el vestido te cubre de la desnudez. El vestido es algo que muestra la honra con el Señor, y la falta de cobertura de ese vestido habla de la vergüenza que uno siente, del dolor que uno siente. Y rapa su cabello, dice que afeita su cabeza, es señal de dolor. Está diciendo, yo tengo tanto dolor que lo muestro en mi exterior, rompo mi vestido, pero también el dolor está sujeto a la soberanía divina y cae en tierra en forma de adoración, es decir, cae postrado con su rostro en tierra y sus manos hacia adelante, adorando a Dios.
Pasa otra vez la misma escena y van los hijos de Dios y entre los cuales también va Satanás. Y otra vez Dios le dice, ¿te das cuenta que este hombre no pierde su integridad? ¿Te das cuenta que a pesar que le quitaste todo, el hombre no pierde su integridad, no peca en las cosas que dice? Y el diablo dice, piel por piel, el hombre dará todo por su vida. Pero eso es una realidad. Uno va soportando la prueba y a medida que el calor del horno se pone más fuerte, cuesta cada vez más. Pero a pesar de que uno sufre por las pérdidas, cuando te toca la salud, te toca tu propia vida, empieza a trabajar la máquina de nuestra mente y es muy peligrosa. Porque tenemos tanta capacidad en esta máquina de imaginar los escenarios más cercanos, los más distantes. Hasta inventamos escenarios por la capacidad que Dios nos dio de pensar. Y Satanás lo sabe. Entonces le dice a Dios, piel por piel, el hombre dará todo por su vida. Y Dios le quita el cerco, ese cerco invisible de sus bienes. Ahora le quita el cerco invisible de su salud. Y le dice, puedes tocarlo, pero no toques su alma. Es decir, no lo mates. Y dice que le agarró una sarna maligna. Algunos se inclinan por lepra, otros se inclinan por un cáncer de piel, de la cabeza, de la coronilla hasta los pies. Una sarna que le picaba, dice sarna maligna, es decir, que era como un cáncer, que le picaba y tenía que agarrar un pedazo de cerámica y rascarse, porque no llegaba a rascarse con su mano, rascarse la espalda. Y sale su esposa y le dice, ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Una esposa dolida por la pérdida de sus hijos, por la pérdida de su estatus social, por la pérdida de todos sus bienes, y ve a un hombre que todavía mantiene su temor a Dios, la saca de quicio y se va. Pero nada de eso Job pecó. Ahora, ¿qué quiero yo en este mediodía de domingo? Que seamos como Job. Espero que nunca nos toque pasar por eso. Pero yo no quiero que seamos como Job. Lo que yo quiero como pastor es que podamos identificar cómo se mueve el mundo espiritual. Que hay cosas que vamos a tener que padecer, a pesar de que hagamos bienes, a pesar de que seamos íntegros. Llegará el momento en que tu prueba estará dispuesta para que la pases. Llegará un momento en que deberás entrar al horno de la prueba y estará muy elevado solamente por la causa que Dios ha determinado en su soberanía que tienes que pasar. Y lo que te digo esto es para ahorrarte tus angustias, tus disgustos y que no tengas ignorancia. Porque la ignorancia, como dije al principio, genera temores. Pero cuando nosotros nos hacemos y nos examinamos y caminamos de esta manera y hacemos las cosas como hemos aprendido en la Escritura y decimos, ¿dónde estoy parado hoy? Estoy parado en Cristo, que es el autor y el consumador de la fe. Estoy parado en el Señor, en el camino que Él me marcó. Estoy caminando la senda que Él marcó de antemano para mí. Estoy caminando hacia la perfección de Cristo. Estoy caminando hacia la santidad del Señor.
Estoy en esta senda, entonces estoy examinándome dónde estoy parado. Y si aún así me tocan vivir males, me tocan vivir días malos, me tocan vivir pérdidas, me toca vivir angustias, me toca vivir problemas en mi salud, tengo que saber que estoy caminando bajo la soberanía divina y que esa prueba tarde o temprano terminará. Pero terminará estando yo aprobado por la gracia de Jesucristo, estando yo aprobado ya no por una angustia de la ignorancia que me oprime el corazón, porque me trae angustia el no saber si estoy haciendo las cosas bien, por qué estoy viviendo esto. Querido hermano, en el mundo, dijo Jesús, tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiemos en el Señor a pesar de tus angustias, a pesar de las pruebas que te toquen venir. Si estás parado en Cristo, estás parado en el lugar justo. El diablo podrá tocarte, pero no podrá tocar tu alma. El diablo podrá tocar tus bienes, el diablo podrá meter su uña en tu salud, pero está controlado por el Dios que controla los cielos y la tierra. Está bajo la soberanía del Dios que no pierde una batalla. Está bajo su órbita, y todo lo que esté bajo su órbita y control está en paz para conmigo. Todo lo que me toque vivir, estoy en paz con Dios, porque mi integridad no tiene precio. Tu integridad no tiene precio. Sigue caminando en este camino. Tienes que saber que estás protegido por Dios. Que si alguna vez algún demonio te toca, es porque Dios se lo ha permitido, porque confía en tu integridad, porque confía en que vas a salir vencedor, porque confía en que te has agarrado de la mano de Jesús y que no vas a caer, no vas a caer. Otro principio es lo que dice el capítulo 3, versículo 25. Vamos a leerlo juntos. Ya termino. 3:25. Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego. No hallo reposo, sino solo agitación. ¿Por qué pasa esto a una persona? Porque él sacrificaba todos los meses por sus hijos. ¿Qué pasó en la calamidad? Mueren todos sus hijos en un solo día. Entonces la ignorancia, el ignorar que hay un mundo espiritual que batalla contra los que creen, estrujaba su alma y le costaba más retener la integridad. Tenía luchas mucho mayores, más fuertes que la que usted y yo podemos tener hoy. Por eso él dice, lo que yo temí me sobrevino. ¿Cuál era su temor? Que los hijos murieran por faltar el respeto a Dios. Pero no estaban así por faltar el respeto a Dios. Estaban padeciendo eso por una decisión soberana. Porque como siempre digo, usted y yo algún día deberemos morir. Está determinado eso. El hombre nace, crece y se muere. Pero Dios determina cuándo pasa eso. Y Dios determinó ese día para sus hijos. El golpe de la calamidad, el golpe de la prueba, a Job lo angustiaba. Porque él estaba en un estado ahora distinto, enfermo, sin nadie. Su esposa lo abandonó, sus amigos lo increpaban. ¿Saben qué le decía a sus amigos? Algo habrás hecho para estar así. Sus amigos, oiga, usted tiene amigos, yo tengo amigos. No se sentaba el vecino que le caía mal.
No se sentaba el vecino que le hacía la vida imposible. Eran amigos de él que cuestionaban su integridad y que le decían conocer más a Dios, ellos, que el mismo Job. Dice, mira, algo hiciste, algo ofendiste a Dios. Y de eso te vas a encontrar siempre. Personas que quieren adivinar tu condición. Gente, entre comillas, sabia, que va a querer adivinar tu condición. Que te va a decir, no, mire, y esto pasa por estas cosas. Esto pasa por tal cosa. Esto te pasó por tal otra. Pero el que está plantado en Cristo sabe que si pasa algo, pasa porque Dios quiso. Que si algo me alcanzó es por su soberanía. Que si el diablo se metió ahí, como dice el refrán, metió la cola, es porque Dios se lo permitió. Porque el diablo está vencido ya. Jesús lo venció en la cruz. A él y a todos sus demonios. Dice la Escritura que los exhibió públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente. ¿Sabes? Es exhibirlo, es mostrar a todo el mundo su victoria en la cruz. Entonces el diablo no puede hacer nada para quitarme lo que Dios me ha dado. Por eso no te pegues a los adivinos de tu futuro, a los creyentes futuristas o futurólogos que te dicen, ¿por qué estás así? Usted analícese primero. Y si no tiene idea de por qué le pasa la cosa, tiene pastor a quien recurrir. Venga, oremos juntos y Dios traerá luz sobre el asunto. Lo que temí me sobrevino. No le dé mucho lugar al pensamiento, porque la mente es una fábrica tan veloz de poder pintar escenarios. Seguro que esto me pasó por esto. Esto me pasó por lo otro. Esto me pasa por aquí. Esto me pasa... No, tranquilo. Vaya a la Escritura. Encuentre refugio en Dios. Que si es una prueba, las pruebas tienen principio y tienen fin. Tarde o temprano se termina. Tarde o temprano la tormenta pasa y sale el sol. Tarde o temprano la prueba es como la noche. Tarde o temprano el sol sale. Por último, la restitución. El libro de Job 42. Versículo 10, dice, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todo lo que antes le habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete, lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado. Y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Y el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas le puso por nombre Paloma, a la segunda la llamó Canela y a la tercera Linda. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. ¿Qué le quiero decir de esto? Esto se llama restitución. Es decir, perdieron por las calamidades. Pero Dios, al ver la fidelidad del hombre, que se sometió a la soberanía divina,
le proveyó el doble de lo que tenía. El doble de lo que tenía anteriormente. Su estado familiar también cambió. Su consolación también cambió. Pastor, un hijo no se puede reemplazar, y es verdad. Pero ante la fatalidad, Dios le dio hijos admirables para poder sosegar y mitigar todo ese dolor. Toda la gente le rindió honra al hombre que soportó con integridad la prueba que Dios le trajo. Querido hermano, quizás te encuentres con pruebas hoy. Dios hace milagros. Jesús sigue sanando enfermedades, sigue haciendo milagros, pero lo importante de todo es que te des cuenta y no ignores que sobre tu vida hay protección, que el diablo no puede pasar si es que Dios no se lo permite. Si Dios se lo está permitiendo, es porque Él quiere ver cómo pasas la prueba. Y aparte, te digo algo solamente producto de mí, nada que ver con la palabra. Dios, cada vez que apuesta, nunca pierde. Así que si Dios pone los ojos en ti y te apuesta a ganador, quede tranquilo que vas a ganar. Vas a pasar la prueba. Amén. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Llénese de esperanza hoy. Llénese de esperanza. Tiene que llenarse de esperanza. ¿Por qué? Porque si estás pasando prueba, Dios apostó por ti.